Mm, Aguilar Lima. Presente. Bien, muy bien. Becerril. Blanco. Tenemos alguien en el chat que nos dicen. Miranda Franco. Si dejo entrar a quién. Ah, Arturo. ¿Quién es Arturo? Ah, Becerril. Ah, Arturo Castillero. No, Arturo Castillero. Castilleros. Ah, bueno. Sí, ya todos los que han solicitado su acceso ya. Vamos a ver en dónde íbamos. Cabrera. Presente. Muy bien. Capilla. Cedillo. Cedillo. Presente. Muy bien. Cervantes Cantero. Domínguez Benítez. Presente, profe, presente, es que no podía poner mi micro, soy Cervantes Cantero. Muy bien, ya te tengo. Cervantes Cantero. Eso es, Cervantes Cantero. Domínguez. Fernández de Lara. Galindo. Presente. Muy bien. González de la Rosa. González de la Rosa. Ya viene todo un grupo llegando tarde. Hernández Loyo. Hernández Loyo, no está Hernández Loyo. Hernández Serrano. Hernández Reyes. Presente. Bien. Amillo. Presente. Muy bien. Buenos días. Apenas pude entrar. Buenas noches. Jiménez Romales. No está. Lara Martínez. Lara Martínez. Presente para todos. Muy bien. Recibido. Lira. López. Luna. Maceda. Te había visto por ahí. Presente. Muy bien. Martínez Fernández. Martínez de Julián. Presente. Bien. Medrano. Presente. Bien. Méndez Telles. Presente Méndez Telles. Excelente. Tenemos después a Mendoza Solano. Sí. Perfecto. Mendoza Solano. Miranda Franco, ya te vi también. Bien. Presente. Miranda. Perfecto, perfecto. Miranda López. Presente. Muy bien, ya te vi. Nepomuceno Olivares. Palacios. Presente. Palacios, sí. Ahorita regresamos con quienes llegaron tarde para ponerle su asistencia. Palacio Zacatenco. Profe, Paul puso presente en los comentarios. Mm. Cierto, cierto. Sí, aquí está. Ya lo vi. Muchas gracias. Ujú. Palacios. Ahí está Palacios. Pérez Santiago. Presente. Muy bien. Pérez Daza. Presente. Bien. Ramírez Martínez. Presente. Bien. Ramírez Sevilla. Ramírez Chantaré. Presente. Muy bien. Sánchez Presente, profe, Morales. es que se me trabó. Soy Ramírez Sevilla. Ramírez, Sevilla, Brian. Listo. Arreglado. Pues, Ujú.
Sánchez Morales. Sánchez Valdés. Rojas, digo Santos Rojas, ya te vi. Muy bien. Presente. Sevilla Mendoza. Presente. Muy bien. Tlacomulco. Uribe. Presente, profe. Sí. Uribe, bueno, vamos a... Sí, ya recuerdo en este caso... Vázquez Castillero. Presente, profe. Bien. Vázquez Flores. Presente, profe. Y Chicale. Entonces llegaron tarde González de la Rosa, bien, ya está registrado. Ilse Fernández. ¿Dónde estás, Fernández? Fernández de Lara. Listo, Fernández de Lara. ¿Alguien más? Gracias, profe. Pues yo creo que fueron todos. Guardamos cambios. Perfecto. Ahora, ¿con qué nos vamos a ir? Pues ya con el tema del día de hoy. A ver, vamos a ver. Ay. Access. Bien. Estábamos hablando de la historia de la psicología, si no me equivoco. Ya habíamos llegado a... si no me equivoco, creo que nos habíamos quedado en este cuadro. Sí, ahí mismo. Sí, en este. Entonces, bueno, aquí en pantalla tienen precisamente ya un resumen de la evolución de la psicología, una comparación entre América y Europa. 1860 comienzan ya los trabajos, en este caso, para poderla identificar como una ciencia, pero aquí tiene más corte de antropología. No fue sino hasta la década de 1880, precisamente, que se instaura, en este caso, ya como una disciplina, la psicología empírico-subjetiva. Empírico porque toma, en este caso, las vivencias, las experiencias de las personas, y entre lo subjetivo porque aquí ya empieza a verse una psicología de corte individual. Entonces, mi estructura de la mente es diferente a la de otra persona, por eso recibe este nombre. 1890, llega la psicología a Estados Unidos, le da su vistazo, le da su corte, una psicología pragmática, es decir, una psicología con fines prácticos y también, obvio, para entender, en este caso, cómo las personas se adaptan a su medio. Ahí tenemos precisamente los autores. 1900 surge, en este caso, el psicoanálisis. Ahí tenemos los exponentes, aunque obvio, el creador fue Sigmund Freud, después sus discípulos, Adler, Jung, y ya posteriormente los neopsicoanalistas, es decir, los nuevos psicoanalistas, Melanie Klein, Lacan, ya en el siglo XX, y prácticamente en esa misma época, en Rusia, el médico Iván Pratovich Pavlov crea, en este caso, la reflexología. La psicometría
para 1900, que desde luego también, en este caso, la reflexología causa un impacto directo en la psicología norteamericana. Ellos le dan precisamente una aplicación a los seres humanos, y entonces nace la psicología empírico-objetiva, mayor conocida como conductismo. En Alemania, como una forma de oponerse al conductismo, surge la psicología de la forma, o la psicología de la Gestalt. Aquí en México le decimos Gestalt. Ahí tenemos sus exponentes. Para entre 1920 y 1925, en Rusia también surge, en este caso, la psicología histórico-cultural, con Vygotsky, un sujeto muy inteligente, lástima que muere muy joven. De hecho, sus teorías no las termina, solamente deja un bosquejo muy general. En Suiza, Jean Piaget comienza a hacer sus estudios acerca de psicología genética. Para 1956, ya en este caso, surge la revolución cognitiva. Ya lo colocaron ustedes en su actividad de aprendizaje número 1, en donde surge la psicología cognitiva como un intento precisamente para comprender el pensamiento del ser humano. También surge una corriente llamado computacionalismo, que trata en este caso de tomar a las computadoras como un mecanismo análogo a cómo funciona en este caso el cerebro humano. De hecho, las computadoras que tenemos actualmente las hicieron precisamente como una representación o cómo se supone que nosotros pensamos o funciona nuestra mente. Entonces, nosotros creamos a nuestra imagen y semejanza a las computadoras. Y bueno, un tema actual, pues ya la inteligencia artificial, la aplicación de la inteligencia artificial. Todo eso surge en la década de 1950, concretamente en el 56. También surge, en este caso, la psicología humanista existencial, con diversos autores. Los más representativos, el norteamericano Abraham Maslow y Carl Rogers. En esta época comienzan a surgir. Para 1970 surge la psicología social de corte crítico en América. Y obvio, aquí hay diversas, ¿cómo podríamos llamarlo? En diversas partes del continente americano. Por un lado en Estados Unidos, con Kenneth Yergin, en Argentina, con Pichon Rivière. En México, de hecho, tenemos a dos, obvio son europeos, españoles, Montero, Ibáñez, pero por el lado de México, ya les había comentado, anteriormente tenemos a Rogelio Díaz Guerrero. Comienzan a hacer una psicología social crítica, aunque Díaz Guerrero hace ya sus estudios estando en Estados Unidos, precisamente estudiando su doctorado. Y aquí la psicología social se diferencia del resto de la psicología individual porque en este caso toma conocimientos de otras ciencias, como por ejemplo de la lingüística, de la sociología, de la antropología, para poder realizar sus teorías. Muy bien. Ahorita vamos a hacer una breve revisión precisamente acerca de la obra de Wilhelm Wundt, porque se le considera precisamente como el padre de la psicología experimental, o psicología como ciencia. Y entonces, esto lo tienen en su libro, en este caso el estructuralismo, ahí tienen una definición. Entonces, podemos considerarla como una escuela en psicología que le presta atención o que se centra en las unidades básicas de la experiencia humana y cómo estas unidades se combinan entre sí para dar cuenta, en este caso, del pensamiento del ser humano. Todo esto se dio en la Universidad de Leipzig, como lo menciona también su libro. Ahí tenemos una representación de cómo era la universidad, y digo era porque
Recuerden, Alemania estuvo en una guerra, hubo bombardeos masivos y prácticamente el edificio, que tiene la apariencia, obvio, de un palacio, pues prácticamente fue destruido. Actualmente hay una universidad, pero obvio ya tiene una arquitectura diferente, una arquitectura moderna. Y resalto esto porque la Universidad de Leipzig fue precisamente el precursor de la universidad moderna, en el sentido de que se ofertaban carreras, habrían convocatorias y decían, bueno, que todo aquel que desee estudiar medicina, filosofía, posteriormente fue psicología, vengan aquí a estudiar con nosotros. Y cuando terminaban sus estudios les daban ya unos diplomas que obvio hacen referencia a los títulos universitarios actuales. Entonces, esta universidad prácticamente fue pionera ya en ofertar carreras como lo hacen hoy la mayoría de las universidades. Wilhelm Wundt era médico, pero también había estudiado filosofía, sujetos que se preocupaban en este caso por su crecimiento personal, y entonces ellos estudiaban porque tenían o sentían la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, su psicología vamos a considerarla como un híbrido, una combinación en este caso entre la fisiología del cuerpo humano con la filosofía. Ya lo habíamos mencionado, él fue el primero que prácticamente funda la carrera de psicología para que todos fueran a Alemania a estudiarlo ya como una disciplina académica. Como buen médico, pues en su tiempo dominaba el latín, dominaba en otras lenguas, además obvio de la natal. Y por lo tanto, él decía en este caso que el cuerpo de conocimientos que debe poseer un ser humano debe estar organizado. En consecuencia, debe de ser precisamente todo un estudioso, alguien que lea demasiado. Es por eso que se le presta mucha atención en este caso a la filología, que es precisamente el estudio de los textos, cómo están conformados. Cuando uno lee un libro, pues precisamente se da cuenta del pensamiento del autor por la forma en que cómo escribe. También como filósofo se interesaba en este caso por el desarrollo espiritual, pero tener mucho cuidado, no tiene una referencia religiosa, sino hablar precisamente del espíritu como la esencia misma de la humanidad, y en consecuencia ese desarrollo espiritual solamente se alcanza a través de la educación. También en este caso Wilhelm Wundt coincide con muchos filósofos griegos, muchos siglos antes, que en este caso decían o velaban que la educación era la única forma para que el ser humano se desarrolle en su totalidad. Y desde luego, el ser humano siempre debe estar dirigido hacia el bien personal y desde luego hacia el bien común. También como un buen alemán de su época, hablaba precisamente de que los ciudadanos deben ser formados culturalmente, es decir, ciudadanos que respeten las normas cívicas, sociales y culturales que les permitan precisamente su inserción en la sociedad. Ahí tenemos a otro autor. Él habla del trabajo de Wilhelm Wundt. Lo podemos resumir en lo siguiente. Número 1, que Wilhelm Wundt se preocupa en este caso por tener un principio originario, es decir, que todo se deriva de una unidad, de un todo. Número 2, que se relaciona, en este caso, el todo con una idea, en este caso sería la estructura de la mente, y trata de unificar ese ideal con el principio único de idea, que significa en este caso una evolución de la filosofía,
puesta en este caso al servicio del Estado y de la sociedad, y por lo tanto era necesario separar la psicología de la filosofía. Por lo tanto, Wilhelm Wundt emplea un método en la filosofía llamado introspección para dar cuenta, en este caso, de la conciencia del ser humano. Aquí tenemos una imagen precisamente de cómo era su salón de clases. Desde cuenta eran unas mesitas, y aquí obvio tenemos a sus estudiantes, Wilhelm Wundt sentado, y esto prácticamente era su laboratorio. Con estos artefactos daban cuenta precisamente de esta introspección y cómo cada uno de ellos, en este caso, funcionaba su mente y daban cuenta de eso llamado conciencia. Aquí tenemos otra fotografía. Nos damos cuenta, obvio, que graficaban sus resultados. Por eso su libro dice, y hay que comprenderlo, que él es el padre de la psicología moderna, o al menos de la psicología experimental, porque todos sus resultados ya eran guardados, resguardados, en este caso, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, a través de un método, de un sistema. Se le da el nombre de estructuralismo o elementalismo, porque recuerden, lo que buscaba era precisamente la estructura de la mente humana. Y ya resumiendo, ¿cuál sería la estructura de la mente humana o de la actividad mental? Pues serían estas: la imagen, la sensación y la afección. Esa es, para Wilhelm Wundt, y de acuerdo, obvio, a sus resultados de sus estudios, los elementos básicos de la actividad humana. En este caso, la sensación hay que considerarla como un fenómeno de la percepción. La imagen no es más que una representación o una idea. Y estas dos, sensación e imagen, poseen dos características: cualidades típicas e intensidad. ¿Qué significa eso? Que las sensaciones podemos decirlas que, referentes, obvio, a la imagen, podemos decir una manzana es verde, una manzana es roja. Podemos decir fulanito es más alto que sutanito. Y entonces ahí hablamos precisamente de cualidades típicas. En intensidad hablamos precisamente, obvio, de otras cualidades. Entonces podemos decir tal objeto es más rápido que otro, o el día de ayer se me hizo más largo que el día de hoy. Estamos hablando de que podemos otorgarle características de intensidad. Pero con respecto, en este caso, a la afección, tiene su origen precisamente en las emociones. Y las emociones solamente podemos decir que tienen cualidades típicas. Tal cosa me hace llorar, tal cosa me hace reír, me alegra, me pone de buen humor. ¿Y por qué no tiene intensidad? Pues adivinen qué, porque la emoción se caracteriza por ser desbordante, única, llega de golpe, es intensa. Por eso no tiene, en este caso, una intensidad gradual, por decirlo así. Muy bien, ¿dudas, comentarios? Pues nos vamos de lleno a la mañana. Todo bien. Muy bien. Psicoanálisis, ustedes ya estuvieron leyendo y hoy me van a entregar su actividad de los osos. Recuerden, hoy es día miércoles, hoy les voy a dejar la siguiente para la próxima semana, que va a hablar precisamente del conductismo. Entonces, comenzamos con el psicoanálisis. Algunas de estas cosas ya las tienen en su libro, entonces por eso necesitan tenerlo a la mano, para solamente tomar aquellos apuntes, obvio, que consideren necesarios. Entonces, el psicoanálisis vamos a entenderla como un conjunto de teorías, es decir, son varias, no solamente es una. No podemos decir la teoría psicológica, falso. Son teorías, son varias. ¿Alguien puede recordar qué significa una teoría? Para que podamos avanzar y podamos comprender. Recuerden que está siendo grabado. ¿Qué es una teoría? A estas alturas del partido ya deben de saber lo que es una teoría. Algo que no está comprobado. ¡Falso! No, falso. ¿Qué es una teoría?
Venga, El venga. conjunto de reglas, principios y conocimientos de una rama, algo así. Bien, bien, bien. Palacio, ¿sí vas a decir algo? Iba a decir que conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Excelente, muy bien. Y en consecuencia, sí se puede comprobar o sí se puede explicar. Edgar González a través del chat dice, solo es una idea sin comprobar a fondo. No, 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 no. Sí se puede comprobar, pero desde luego que digamos tiene una limitante. Una teoría solamente puede explicar a través de sus principios, a través de sus conocimientos ordenados, cierta parte de la realidad, cierta parte, más no toda la realidad. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando decimos en este caso que el psicoanálisis es un conjunto de teorías, es precisamente porque son varios conocimientos ordenados, varias reglas que tratan de explicar, en este caso, cómo se da y cómo surge, en este caso, la personalidad. Todas estas teorías coinciden en este caso de que existen fuerzas psicológicas internas, es decir, dentro del sujeto, que hacen que éste se mueva, actúe, piense y sienta precisamente de una determinada forma. Entonces, ¿qué hay que resaltar de esto, de su libro? Pues subrayen en este caso fuerzas psicológicas que actúan, o bien que interactúan desde dentro. Y obvio que todo esto es inconsciente, es decir, fuera de la conciencia. No me percato de que está ocurriendo esto. Por ejemplo, si ahorita les preguntara cuál es su color favorito, pues me pueden decir rojo, verde, azul, amarillo, morado. Está bien, están conscientes de su gusto, de su preferencia. Pero si les dijera, ¿por qué es tu color favorito? Entonces ya se quedan pensando, porque adivinen que eso está fuera de su conciencia. Eso es. También, como ya lo mencionó su libro, el fundador en este caso del psicoanálisis es Sigmund Freud. Aquí también subrayenlo, porque a veces muchos piensan o consideran que la psicología es sinónimo de psicoanálisis. No, como ya incluso lo vimos en sus ramas, en sus divisiones, solamente es una parte. Y obvio, en este caso el fundador del psicoanálisis es Sigmund Freud, médico de formación. Entonces, la idea central, ya lo vamos a reiterar, por eso les coloco aquí el palomazo, recuerden, es el inconsciente. Es aquella parte que no sabemos que existe, pero tal vez del psicoanálisis damos por hecho de que sí. Y ahí se encuentra precisamente todo lo que negamos, todo lo que no aceptamos, lo que nos incomoda. También en este caso el inconsciente se encuentra ahí todo lo que nos produce placer, lo que nuestros placeres culposos, lo que no aceptamos. Y en consecuencia, el inconsciente es algo que no entendemos porque no está a nuestro alcance. Y en consecuencia, su entendimiento es limitado y erróneo, porque sencillamente no tenemos acceso fácil a esta parte llamada inconsciente. También en este caso recibe el nombre de psicodinámica porque, y resalto ese concepto, dinámico, que significa precisamente energía que causa precisamente un movimiento. Si se dan cuenta, este concepto de dinámica, Sigmund Freud lo retoma en este caso de la física newtoniana. Entonces, Sigmund Freud vivió una época en la que se funda el Círculo de Viena, y aquellos quienes no lo saben o quienes no lo recuerdan, el Círculo de Viena precisamente era un círculo de intelectuales que prácticamente debatían y decidían qué cosa era ciencia y qué cosa no lo era.
Incluso comienzan a publicar una gaceta, una revista que era prácticamente como un periódico de forma física, en donde decían, el Círculo de Viena se reunió y entonces dice que la física se divide en dos, la física newtoniana, precisamente tiene ese nombre porque se fundamenta en los descubrimientos de Isaac Newton, y hay una nueva física llamada física cuántica que estudia tal cosa. Entonces Sigmund Freud, como todo intelectual de su época, además no había redes sociales, era un ávido lector, por lo tanto, sabía muy bien en este caso de los adelantos científicos de su época. Lee cuestiones de física, le parecen interesantes, así es que decide importar varios conceptos de la física, en este caso a su estudio del inconsciente colectivo. Por eso, en este caso, uno de ellos, uno de sus conceptos, es precisamente el de dinámica. Ya que tenía precisamente la base para crearse sus teorías, en este caso sería la energía que mueve al ser humano, entonces se dio a la tarea precisamente de investigar de qué tipo de energía se trataba. Y entonces, a lo más que pudo llegar, fue precisamente que esta energía se generaba por los deseos sexuales y agresivos que poseen las personas. Entonces, si esto fuera un examen y les pregunto, de acuerdo con la teoría de Sigmund Freud, ¿de dónde proviene la energía que mueve a las personas? Pues la respuesta sería por los deseos sexuales y agresivos que poseen los seres humanos. Y la pregunta es, ¿cómo es que llegó a tal conclusión? Pues recuerden, él era médico y en su época precisamente trabajaba en un hospital. Así es que llegaban muchas personas con padecimientos físicos, dolores de cabeza, algunas se quedaban ciegas, algunas no podían caminar, algunas presentaban rigidez en alguna parte de su cuerpo, pueden ser piernas o algún brazo. Ay, doctor, es que ya no me puedo mover, ya no puedo caminar. Les hacían los exámenes médicos y resulta que fisiológicamente estaban sanos. No había ningún problema. Entonces, existía en este caso un concepto muy horrible en aquella época. Ahorita, si las feministas me escucharon, me van a apedrear. El término que existía en aquel entonces era precisamente el de histeria. Y este concepto hacía referencia precisamente a los cambios hormonales que experimentaban las mujeres precisamente durante su periodo menstrual. Y entonces los médicos, cada vez que llegaba hombres, incluso mujeres, incluso hombres, con un padecimiento físico, se les revisaba y si todo estaba bien, inmediatamente se les colocaba el nombre de histérico. No le hagan caso, esta persona está histérica. Es decir, decía en este caso que físicamente estaban bien y el único problema era porque tenían problemas hormonales. Y entonces, obvio, este concepto es horrible porque se le negaba en este caso sus derechos a las personas por saber qué es lo que les pasaba y desde luego hacían referencia a que si no tienen nada físico, esto no es problema precisamente de la medicina, deberían de irse a otro lugar. De hecho, en los hospitales así pasaba. Cada vez que pasaban supuestamente los exámenes físicos y no había nada, en este caso, que curar, pues se le mandaba al paciente a su casa, porque lo único que estaba haciendo era llamar la atención. De hecho, pensaban eso, que los histéricos se ponían así precisamente porque deseaban llamar la atención. Sigmund Freud, en este caso, le llama la atención a este tipo de pacientes, porque a pesar de que estén físicamente sanos, manifestaban en este caso malestares. Así es que retoma el concepto de histeria y lo transforma. Y entonces, para él, este tipo de sujetos no solamente son histéricos, les llama que sufren en este caso de histeria de conversión.
Y esto se refiere precisamente a que padecen síntomas físicos como parálisis, se quedan mudos, sordos, ciegos, tienen algunos temblores en su cuerpo, movimientos involuntarios, y que la causa de estos no es ninguna enfermedad física o que su cuerpo no representa ningún daño. Y entonces, obvio, Sigmund Freud comienza a tratar de descifrar por qué ocurre esto. Bien, ahorita les envío el siguiente enlace para terminar esta idea. Desde luego, y con dudas, si es que existen. Entonces, ahorita les envío el siguiente enlace.